Bueno, ahora como terminamos de hacer la parte central de nuestro trabajo, hicimos justamente esta parte. Y nosotros ahora vamos a empezar a darle la forma, a esta forma media redondeada, medio en forma de óvalo, reduciendo la cantidad de mostacillas que vamos a ir poniendo por vuelta. Nosotros hemos terminado nuestra vuelta saliendo hacia afuera, pero si nosotros nos quedamos con la aguja o el hilo saliendo por esta mostacilla, nosotros tendríamos que enhebrar 25. Entonces, lo que vamos a hacer es caminar, por supuesto siempre siguiendo la dirección de las mostacillas y del hilo para que el hilo no se vea, hasta llegar a esta mostacilla, que es la primera que sobresale, saliendo hacia afuera, como salimos cuando pusimos las 25, pero en este caso saliendo por la primera que sobresale. Entonces vamos a ir bajando. Yo voy a bajar directamente por estas dos. Mi hilo me va a quedar en el borde como queda siempre. Y vamos directamente, como tenemos en paralelo la mostacilla que nosotros tenemos que tomar, directamente subimos a la mostacilla. Ahora va a cambiar un poquito, porque vamos a trabajar con, por lo menos en estas vueltas, vamos a trabajar con el mismo hilo con que veníamos trabajando. Lo que vamos a hacer es enhebrar 23 mostacillas en este caso. Yo después igual voy a ver si se los puedo poner anotados. Vamos a poner una amarilla, 3 café, una amarilla, una blanca, una negra, 9 grises, una negra, una blanca, una amarilla, 3 café, y una amarilla. Lo vamos a revisar por las dudas para que haya 23. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 23. Vamos a cambiar el método de trabajo, yo ya lo tengo ubicado. Nuestro hilo ahora no lo cruzamos, sino que está donde están las otras mostacillas enhebradas, y en vez de agarrar las que estábamos enhebrando, vamos a agarrar el tejido, perdón. Entonces pasamos por la primera mostacilla. Vamos a cruzar el hilo y vamos a pasar por la que está sobresaliendo. El hilo lo tenemos que seguir ajustando porque se nos puede aflojar. A lo mejor no tanto como antes, pero sí, se nos afloja. Y necesitamos ponerlo bien para poder visualizar cuáles son las mostacillas que tenemos que agarrar. Volvemos a tomar, recuerden siempre, cruzamos el hilo, acomoden el tejido, entonces se les van a alinear las mostacillas y siguen pasando, ajustando y pasando. Recuerden siempre mantener la alineación. Si ustedes ven que eso se desalinea, quiere decir que ustedes pusieron, no engancharon, en vez de enganchar una sola, cuando cruzan el hilo engancharon 2. Volvemos a cruzar. Nuevamente. Tengan cuidado si tienen diferencias las mostacillas. Fíjense que acá estaba haciendo lío. Esta mostacilla blanquita es más gordita que las otras, entonces cuando ajustaba el hilo, y me di cuenta justamente por el dibujo, porque ese dorado tenía que ir también recto. Tienen que ir observando todo. Entonces volvemos a pasar por la última enhebrada, la última que sobresalía, que justamente era la del extremo.
Ahora vamos a caminar nuevamente para volver a salir por la última que sobresale. Ahora vamos a enhebrar una mostacilla blanca, 2 amarillas, un café, 3 blancas, una negra, 7 grises, una negra, 3 blancas, un café, 2 amarillas y una blanca. También son 23 esta vuelta, por eso salimos por la mostacilla del borde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. Volvemos a llevarlas al final, volvemos a acercarlas, manteniendo firme ese borde, y vamos a pasar por la primera mostacilla. Esto después, igual ahora vamos a empezar a usar esa hebra en unas vueltas más. Entonces ahí ya vamos a empezar ya la vamos a tener ajustada, por lo menos esa parte. Seguimos trabajando de la misma manera, o sea, este método, por más de que después trabajemos con 2 agujas, es simplemente cambiar, enhebramos con una y tejemos con la otra. Seguimos trabajando de la misma manera. Ajustamos, pero ya fíjense que ya no necesitan ajustar, sino que como ya hicieron la vuelta anterior donde se afirmó en la parte que estaba donde estaban las otras, el resto enhebrado, digamos, entonces ya no hace falta. Lo que sí que quedó, la última quedó floja porque todavía no está agarrada con ninguna, es como que quedó medio floja la última mostacilla. Pero ahora la vamos a caminar vamos a tener que caminar justamente para llegar a donde necesitamos que salga la aguja, porque esa aguja quedó separada del resto. Entonces vamos a continuar. A veces nos ayudaba el hecho de tener el ajuste porque se alineaban más fácil. Ahora no es tan así. Fíjense que yo les decía, observen que yo les decía, recuerden, que con las Miyuki se encastran. Estas no, en ningún momento se llegan a encastrar. Entonces vamos a pasar por esta y ya subimos por esta. Ahora vamos directamente a caminar. Nos metemos por la última que enhebramos hacia adentro, porque esta mostacilla la vamos a dejar porque a partir de este momento vamos a enhebrar 21 mostacillas. Entonces vamos a arrancar desde acá. Yo salí hacia afuera para meterme donde justamente necesito que vaya esta segunda hebra. Ahora la voy a volver a mirar a ver para... Esta era la hebra donde tenía enhebradas todas las otras mostacillas. Bueno, ahora vamos a enhebrar, en esta aguja vamos a enhebrar esta otra vuelta, esta vuelta 18 sería, porque no sé si les había comentado que las primeras vueltas son 15 vueltas de 25, pusimos la 16 y la 17 de 23 y ahora vamos a poner 2 vueltas de 21. Vamos a enhebrar 5 blancas, después vamos a poner una amarilla, 2 negras, 5 grises, 2 negras, una amarilla y 5 blancas. Vamos a contarlas. Son 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21. La llevamos entonces nuevamente al final. Esta hebra está larga, entonces se ha quedado trabada. Las juntamos. Vamos a dejar esa aguja y vamos a empezar a trabajar con la aguja con la que veníamos trabajando. Entonces, tomamos la primer mostacilla que tenemos de las 21 y ya pasamos por la primera que sobresale para que esa 21 mostacillas se meta en el huequito que tenemos acá. Ahí está, lo vamos a ajustar. Ya se metió y entonces comenzamos a trabajar como estábamos trabajando hasta el momento. Ajustamos, ahí pueden ajustar, fíjense que se acomodó bastante bien. Posiblemente tenga que agregar en esa hebra, en la hebra que estuve tejiendo, la parte central, esas 15 vueltas, posiblemente tenga que agregar hilo, pero ya en este momento ya no es problemático. Como les comentaba que era si lo hacían cuando tenían todas las mostacillas enhebradas, porque justamente tenían una hebra como en el aire, entonces convenía que tuvieran una hebra larga y no ponerse en la tesitura, o sea, en el compromiso, en el problema de enhebrar una aguja para continuar. Continuamos pasando. Cuando estamos llegando al final, que hacemos el último enganche, pasamos hacia afuera por la última mostacilla de esa vuelta. Nos van a quedar las dos hebras en la misma posición. Ahora vamos a volver a enhebrar 21 mostacillas. Las vamos a enhebrar con este hilo que tenemos acá, que acabamos de terminar de tejer. Vamos a poner 3 blancas, 2 amarillas, 2 café, una negra, 5 grises, una negra, 2 café, 2 amarillas y 3 blancas. Contamos que haya 21. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21. Cuando alineamos entonces, dejamos la hebra donde enhebramos y vamos a tomar la otra hebra que estaba en el tejido. Entonces vamos a pasar por la primera mostacilla y vamos a enganchar la primera que sobresale. Vamos a ajustar y empezamos a separar con nuestro hilo. Siempre ajustando. O sea, observen que siempre cuando están justamente ajustando con el otro hilo, siempre se van separando y se alinean correctamente las mostacillas. Continuamos, separamos y vamos encastrando en las mostacillas, ajustamos. Siempre conviene cuando vamos a cruzar el hilo pasar por el otro hilo y ajustarlo.
Estamos llegando al final. Pasamos por esta y enganchamos la otra. Y salimos hacia afuera. Ahora vamos a disminuir nuevamente. Entonces nosotros tenemos que posicionarnos porque vamos a disminuir a 19 mostacillas, o sea que una y una de cada lado se van a disminuir. Entonces tenemos que salir por esta mostacilla hacia afuera. Así que lo que vamos a hacer, como habíamos hecho antes, bajamos. Yo bajo por 2 y eso me va a permitir después en paralelo meterme para salir hacia afuera y así el hilo no se ve. Vamos a enhebrar y vamos a tejer con esta aguja. Entonces vamos a poner 2 blancas, una amarilla, 2 café, una amarilla, una blanca, 2 negras, una gris, 2 negras, una blanca, una amarilla, 2 café, una amarilla y 2 blancas. Ahora las vamos a contar para saber bien. Tiene que haber 19 mostacillas. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19. Las llevamos y vamos a tejer con la misma aguja. Así que lo arrimamos. Cuando tenemos alineadas ya, como nosotros tenemos que poner 19, tenemos que alinearla con la que sobresale del extremo. Entonces lo que vamos a hacer, como estamos usando la misma aguja del hilo que tenemos enhebrado, pasamos nuestra aguja por la primera mostacilla, que sería como la 19 del rectángulo. Ya pasamos por la segunda, que tenemos que enhebrar para que se encastre justamente en el hueco, y pasamos por la siguiente que sobresale. Acá también tenemos que ajustar, pero a veces no es tan necesario. Vamos a continuar entonces. Por las dudas vamos a ajustar. Siempre, por más que no se ajuste mucho, se alinean. Continuamos. Acá ya sé que estoy yendo bien porque justamente la gris esa, la plateada, se mete en el huequito del centro. Ajustamos otra vez. Y la última mostacilla nos tiene que quedar alineada con la última que sobresale de ese lado. Así como al principio nosotros tenemos justamente alineada la mostacilla del extremo. Cuando no pueden enganchar las dos juntas, no hay problema, sacan y lo ponen de a una, pasan de a una. Si pueden, mejor. A veces cuando hacen eso, que medio se tuerce la aguja, sirve como para ajustar. Acá, como nosotros en realidad la última mostacilla nuestra es esta, vamos a pasar por justamente la última que era la que sobresalía, que era la del borde. Y así nos queda alineado. Acá vamos a seguir disminuyendo y vamos a poner 17 mostacillas. Entonces nuestra primera mostacilla tiene que ir, o nuestra última y nuestra primera, tienen que ir en este huequito, para que justamente disminuyamos tanto una y una de cada lado. Entonces lo que vamos a hacer es caminar. A ver, yo voy a caminar por este lado. Vamos a bajar por 2, a ver si nos alcanza, porque vamos a salir por esa mostacilla
por esta mostacilla, que es donde vamos a tener que encastrar la primera de esas 17 o la número 17, lo tenemos que enganchar con con la aguja hacia afuera para poder enganchar justamente esa mostacilla. Así que yo voy a bajar por esta. A ver, no, vamos a bajar por esta. No se salten ninguna para que el hilo no quede cruzado. Ahora sí. Ahora voy a subir por esta. Y ahora cruzo el hilo para que no se vea y salgo hacia afuera por esta que está acá abajo, que es donde va a tener que ir nuestra mostacilla del borde. Hacemos lo mismo con la otra aguja que se nos había quedado acá. Vamos a bajar. Yo de esa manera, haciendo esta traba, voy a bajarla, esa mostacilla, que está como sobresalida. Vamos a pasar por esta también. Y luego vamos a salir hacia afuera por la mostacilla por la que debemos salir. Y de esa manera no se ven los hilos y están las dos agujas en la misma posición. Vamos a enhebrar entonces ahora 2 blancas, 3 amarillas, 3 blancas, 1 negra, 3 blancas, 3 amarillas y 2 blancas. Y siempre contamos. Son 17 las que tenemos que poner. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17. En este caso vamos a alinear, o sea, la hebra la vamos a dejar y vamos a tejer con la otra. Como nuestra primer mostacilla tiene que ir en ese hueco, yo ya me meto, o sea, paso por esa primera y paso por la que sobresale. Y así ya me queda, fíjense cómo queda, ya encastrada. Vamos a cruzar el hilo y continuamos. Siempre estirando. Continuamos entonces. Esa es mi perrita Aria, no sé si se llega a escuchar. Ahí está, seguimos ajustando. Y la última tiene que encastrar en ese hueco también. Revisamos por las dudas que vaya bien con la línea de las filas de mostacillas. Y enganchamos y pasamos por esa última mostacilla para que quede en el hueco. Y tenemos otra vuelta, la vuelta número 21. En la próxima vuelta volvemos a poner 17. Antes de iniciar este paso, que sería la fila número 22, donde vamos a poner otras 17, vamos a enhebrar con la aguja que terminamos el paso anterior, pero tenemos que caminar con esta otra aguja hasta posicionarnos en el mismo lugar. Así que vamos a meternos por el tejido. Nosotros tenemos que salir por esta de acá, como estamos saliendo o como salimos en el paso anterior. Así que vamos a caminar un poquito más. Yo me voy a meter un poquito más para adentro. A ver, vamos a pasar por acá. Y ahora sí, ya puedo pasar por esas dos y salir por la que necesito salir. Entonces ahora, al salir por el mismo lugar, puedo, ya tengo enhebradas las mostacillas,
Así que las voy a alinear. Y ahora vamos a tejer con la aguja que movimos recién. Vamos a pasar por la primera y pasamos por la primera que está sobresaliendo. Vamos a ir ajustando y comenzamos a tejer. No nos quedan, ya después en la próxima vamos a reducir un poco más. Se comienza a reducir más. Para que justamente se vaya haciendo ese óvalo. Y ya terminamos otra vuelta. En esta vuelta tenemos que reducir aún más y vamos a poner 13 mostacillas. Entonces nosotros tenemos que mover nuestras agujas a la mostacilla, o sea, tenemos una mostacilla abajo, en los bordes. Nosotros tenemos que tomar la segunda mostacilla de los bordes y la aguja tiene que ir hacia afuera, porque nosotros tenemos que poner las 13 mostacillas desde esta mostacilla hasta esta mostacilla. Entonces vamos a empezar a mover, pasando hacia el interior. Voy a bajar por esas dos con esta aguja. Voy a pasar una más. Y después voy a subir a justamente la que está metida adentro, el huequito, y voy a sacar el hilo hacia afuera. Ahora tengo que caminar de la misma manera con esta otra. Vamos también a pasar hacia abajo. Y ya me queda como para... Ah, no, me falta una más, como había hecho con la otra. Pasamos por esta dorada, la amarilla. Y vamos a salir hacia afuera por esta mostacilla, que es la misma donde habíamos quedado. Yo sigo tirando, sigo estirando con esta hebra que tengo poquito. Ahora vamos a enhebrar 13 mostacillas. Vamos a poner una blanca, 3 amarillas, una blanca, una amarilla, una café, una amarilla, una blanca, 3 amarillas y una blanca. Las llevamos al tejido, contamos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Vamos a enhebrar con esta, pero vamos a tejer con la otra. Y tiene que justamente encastrar en ese hueco que nosotros, donde tenemos nosotros el hilo. Entonces con nuestra aguja vamos a tomar la última y ya tomamos la primera que sobresale. Y ahí ya la tenemos encastrada. Y ahora empezamos a tejer como siempre. Continuamos. Ajustamos. Estamos llegando al final. Vamos a pasar por esa y ahí nos quedamos. Y ya tenemos entonces listo este paso.
Ahora vamos a disminuir a 9, o sea que tenemos que repetir lo que hicimos antes. Nosotros tenemos estas dos que están abajo, las de los extremos, pero nosotros tenemos que ir a la siguiente, al siguiente hueco, saliendo hacia afuera como nos pasó en la vuelta anterior. Así que lo que vamos a hacer es ir caminando. Si es que a mí me llega la hebra. Vamos a pasar por una más. Y salimos por esa que está en el medio, está abajo. Y hacemos lo mismo con la otra hebra. Vamos a pasar por esta. Y después seguimos caminando, porque tenemos que caminar más. Vamos a caminar por estas dos. No les muestro exactamente por dónde tienen que caminar. Siempre tienen que tener en cuenta respetar las hileras o los espacios entre mostacillas para que siempre el hilo permanezca oculto. Y salimos por la mostacilla del huequito. Ahora vamos a enhebrar en 9 mostacillas. Vamos a poner una café o marrón, una amarilla, una blanca, una amarilla, una café, una amarilla, una blanca, una amarilla y una café. Y las contamos. Tenemos 2, 4, 6, 8 y 9. Vamos a dejar esa hebra y vamos a tejer con la otra. Tenemos que, eso tiene que ir justo en el huequito. Entonces vamos a agarrar esa última mostacilla y ya nos pasamos a la que sobresale para que se meta en el hueco. Vamos a pasar hacia arriba y ya empezamos el tejido. Continuamos. Me queda poco, pero también me queda muy poquita hebra. Así que no sé si me va a alcanzar o no me va a alcanzar. Y salimos por esta vuelta. Y ya tenemos otra vuelta, ya casi finalizando el trabajo. Volvemos a caminar exactamente a la misma ubicación porque ahora vamos a poner solo 5 mostacillas. Entonces volvemos a dejar esta que están acá abajo en los extremos y tenemos que ir a las 2 de los extremos. Entonces volvemos a caminar. Caminamos y puede ser que me alcance la hebra. Vamos a pasar hacia abajo, bueno, hacia la otra mostacilla, para luego subir hacia afuera. Ponemos también la otra. Vamos a pasar por una. Pasamos por otra. Pasamos por una más y ahí ya podemos salir. Recuerden siempre, estas son las, así como cruzan para las hileras, lo mismo es para ocultar el hilo. Bueno, ahora voy a, acá también vamos a enhebrar con una y tejer con la otra. Acá vamos a poner 5 mostacillas, vamos a poner 2 blancas, y me parece que me va a alcanzar el hilo, una amarilla y 2 blancas. Las vamos a dejar, dejamos esa hebra, las acomodamos y volvemos a tomar la última y la primera que sobresale. Cruzamos. Y ya terminamos esta vuelta. Acá nos queda solamente poner una mostacilla. Y también tenemos que caminar, pero solamente con una aguja. Saliendo para cualquiera de los lados.
Ya podemos subir porque en realidad vamos a poner una sola. Y ponemos una mostacilla blanca. Y vamos a pasar hacia el otro lado. Me quedó la aguja, la otra aguja quedó en el medio. Ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a acomodarla, vamos a reforzar este sector y vamos a poner un gancho. Yo lo voy a reforzar y ponemos el gancho. Bueno, yo ya tengo mi hilo saliendo por la última mostacilla que pusimos para poner el gancho. Gancho podemos poner este tipo de gancho, que es el gancho común, que por supuesto enhebramos 6 mostacillas, la pasamos por la mostacilla de la base del tejido y después lo reforzamos bien porque esto va a tener bastante tensión y es una sola mostacilla. Y si no, la que voy a hacer yo, que es ir enhebrando de a una mostacilla e ir enganchándola. Después vamos a repasar una por una también como para que quede bien firme. Vamos a iniciarlo entonces tomando una mostacilla y vamos a pasar por el lado contrario, o sea la inversa, y vamos a subir por una. Volvemos a enhebrar otra, pasamos por el lado contrario y subimos por esa. Nuevamente enhebramos otra, siempre por el lado contrario. Yo les voy a hacer porque voy a poner unas argollas ovaladas y para la primera argolla me gusta que la posición que tenga el gancho sea no como el otro que queda así chato, digamos. Este va a quedar al revés. Porque cuando nosotros lo fijemos a la mostacilla del tejido, esto se va a hacer un rulo, no va a quedar chato, sino va a quedar el rulo como si fuera una tira. Y me parece que queda mejor para lo que yo lo necesito, en el sentido de lo que yo quiero ponerle después. Volvemos, tenemos que agregar 6 mostacillas, como el gancho que les mostré, el gancho tradicional. Bueno, es exactamente lo mismo, me falta una. Volvemos a pasar por el lado inverso y volvemos a pasar. Ahora lo que vamos a hacer es directamente por el lado por donde sale, vamos a ingresar por la mostacilla. Nuestro hilo sale hacia este lado, entonces nosotros hacemos esta vueltita y vamos a tomar la mostacilla de la base. Entonces ya nos va a quedar así. Medio torcidito va a quedar. Se va a girar mucho más sencillo. Y ahora volvemos. Yo lo voy a hacer así lo ven más fácil. Nosotros habíamos salido de esta, entonces vamos a entrar al revés. Y yo lo que voy a hacer es ir subiendo. Ahora vamos a ajustarlo. Lo que voy a hacer es ir subiendo por todas las mostacillas, como para reforzarlo y volver a pasar. Esto no se los voy a mostrar porque no hace falta, es ir y venir por todas las mostacillas para volver a trabarlas y después voy a caminar hacia el otro lado para hacer el extremo.